Buenas tardes, profesora. A continuación le presentaré mi proyecto final de la materia tópicos selectos de MEMS-NEMS, que es el sensor de presión piezoresistivo. Mi nombre es Roberto Barrios Ruiz y a continuación mi trabajo. Los sensores de presión piezoresistivos son uno de los primeros productos de las tecnologías MEMS. Son ampliamente utilizados en aplicaciones de biomédica, industria automotriz y electrodomésticos. En los sensores de presión piezoresistivos, el elemento de medición es un puente de Wheatstone con base de silicio. Se extiende mínimamente bajo presión cambiando la resistencia eléctrica de esta manera. Este efecto se conoce como efecto piezo-resistivo. ¿Cómo funciona un sensor de presión piezo-resistivo? El chip de silicio detecta la presión a medir a través de una membrana y aceite de silicona no compresible. El chip recibe energía a través de una alimentación de vidrio aislante y alambres de unión. La salida de la señal de presión se indica en milivolts. La señal de presión se compensa con la temperatura y se amplifica a una señal de salida en volts o miliamperes. Para el diseño de mi sensor piezo-resistivo se trabajó en diferentes partes. Estas son la membrana, el bastidor, las piezo-resistencias y las interconexiones. Para la membrana se usaron las siguientes dimensiones, que son: el largo es de 450 micrómetros, el ancho es de 450 micrómetros y el espesor es de 30 micrómetros. El material para la membrana tiene las siguientes características, que es un módulo de Young que es igual a 160 gigapascal por 10 a la 9, y su razón de pulsón es de 0.22, y a la cual estaremos aplicando una presión de 50 kilopascales. Se calculan la deflexión máxima, que es de 7.2 por 10 a la menos 9, la deflexión, que es 6.54 por 10 a la menos 9, y su rigidez a la flexión, que es de 3.78 por 10 a la menos 4. Para el bastidor se propusieron las siguientes dimensiones. Su largo es de 650 micrómetros, su ancho es de 650 micrómetros y su espesor es de 30 micrómetros. Igual se calcularon sus deflexiones, pero a este, al no recibir como tal presión, su deflexión máxima y su deflexión son de 0, mientras que su rigidez a la flexión es de 3.78 por 10 a la menos 4. Este es el plano de trabajo, donde vemos que está dibujado la membrana dentro del bastidor. Esta es la extrusión de este plano de trabajo, y esta sería el plano de trabajo con la piezo-resistencia. En el simulador COMSOL mostraré más a detalle cómo se fue construyendo este sensor. A continuación se mostrará el proceso para crear el proyecto en COMSOL Multiphysics. Lo primero que se hace es entrar en este recuadro de Model Wizard en 3D. Agregamos corrientes eléctricas de Shell, SS y mecánica de sólidos. A continuación le daremos un estudio estacionario y le daremos aquí en DOM. Una vez aquí cambiaremos las dimensiones o las unidades a micrómetros y pasaremos a declarar los parámetros. Una vez ya creado el proyecto, nos paramos en esta parte de definiciones globales y parámetros, donde declaremos cada una de las dimensiones que calculamos previamente y que también propusimos, como es la presión. Están las longitudes, las dimensiones de la membrana, las dimensiones del bastidor y las dimensiones de los piezoresistores. Una vez declaradas los parámetros, nos pasaremos a la parte de componentes. En esta parte, en geometría, crearemos un plano de trabajo donde dibujaremos el sensor. Yo lo construí a base de cuadrados y rectángulos, utilizando las dimensiones que definimos anteriormente. Una vez acabado el dibujo, lo que será el siguiente paso es, en geometría general, clic derecho y creamos una extrusión donde
se le dará el espesor que dijimos antes, que es de 10 micrómetros, y nos dará como resultado el piezoresistor en 3D. Una vez creado la extrusión, crearemos 3 puntos que nos serán de utilidad para el desarrollo de los estudios y de las gráficas. El primer punto será justo en medio del todo, es la mitad de mi longitud, la mitad de mi ancho y mi espesor. Y punto servirá para las gráficas de desplazamiento en Z. Ahora necesitamos crear 2 puntos en 2 piezoresistores diferentes. Yo elegí el de la parte de abajo y el de la parte derecha. Ahora, una vez creado esto, nos dirigiremos a la parte de materiales, donde para las parte de las interconexiones y los piezoresistores se utilizará el material silicón tipo P, y para todos los dominios se utilizará el material silicón tipo N. Y al principio, cuando se crea el proyecto, ya que yo pues prácticamente ya lo acá terminé, en esta parte de materiales nos va a decir que tenemos una falta de material en ciertos componentes. Eso se arreglará una vez terminando lo que es la parte de corrientes eléctricas, pero como yo ya lo tengo terminado, ya no se me muestra ese error. Una vez aplicados los materiales, nos dirigiremos a la parte de mecánica de sólidos, donde agregaremos un fixed constraint, que es nuestra parte fija del piezoresistor, y esta parte fija estará localizada en la parte inferior del sensor, y es en toda la parte del bastidor inferior. Aplicaremos también una carga de contorno, que esa se encontrará en la parte de la membrana superior. Todo lo que se encuentre dentro de la membrana tendrá que ser seleccionado y se le aplicará una presión de P, que en nuestras definiciones la definimos que es de 50 kilopascales. Una vez terminada esta parte de mecánica de sólidos, nos dirigiremos a corrientes eléctricas de corteza. En la parte conservación de corriente tendremos que definir nuestra densidad, que en este caso es de 1 por 10 a la 20 sobre centímetros cúbicos. Del mismo modo, agregamos un material piezo-resistivo y seleccionamos nuestras piezo-resistencias, y en número de densidad agregaremos el mismo número que agregamos en conservación de corriente. El siguiente paso es agregar una terminal, que en este caso le aplicaremos un voltaje de 5 volts, y como ven, yo seleccioné la parte de la interconexión superior derecha. Se le agrega aquí un voltaje de 5 volts. Y ahora el siguiente paso es crear una parte de tierra, que será en la interconexión inferior izquierda. Lo siguiente es crear otras 2 terminales con tipo de terminal será de corriente con 0 amperes, y serán en las 2 interconexiones restantes. Una vez terminado esto, agregaremos la multifísica de efecto piezo-resistivo corrientes de contorno, donde nos aparecerá esto y tendremos que seleccionar nuestras piezo-resistencias. Ahí se me olvidó mencionar que en la parte de corrientes eléctricas de corteza tendremos que seleccionar toda la parte que viene siendo nuestras interconexiones y las piezo-resistencias. Una vez terminado esto, crearemos una malla. La malla estará dividida en 3 partes. Al principio la malla no nos saldrá esto, nos saldrá un tamaño y un tetraédrico libre. Tendremos que deshabilitar o eliminar ese tetraédrico libre y empezar un nuevo mallado. Agregaremos 3 tamaños, un triangular libre y un barrido. En el size 1 tendremos que seleccionar toda la parte de nuestra membrana, incluyendo las interconexiones y las piezo-resistencias. A esta malla le queremos que sea extremadamente fina. La podemos customizar poniendo, por ejemplo, aquí 25, 1.25. En el segundo tamaño agregaremos todo lo que es la parte eléctrica, las interconexiones, no, todas las interconexiones y las piezo-resistencias.
Aquí igual podemos ponerle que sea extra fino, podemos customizarla a nuestro gusto. Vamos a ponerle 25 y 1.25. En el siguiente tamaño agregaremos únicamente las piezo-resistencias. Este lo podemos dejar como se ve en pantalla, con extremadamente fino. Agregaremos un triangular libre en el cual seleccionaremos todos los contornos de la parte superior del sensor. Entonces, en la parte de triangular libre agregamos todos los contornos de la parte superior del sensor, como se puede observar. Al agregar este triangular libre, agregaremos un barrido en el cual le daremos que las entidades geométricas tendrán que ser las restantes y le daremos construir a nuestro mallado. Como podemos ver, este es el mallado que nos arrojó el simulador. Como podemos observar, la calidad de mallado es de 0.77, la cual nos indica que es un mallado bueno, pero mejorable. Esto se podrá conseguir haciendo mejores mallados en la parte de las interconexiones o en la parte de la membrana. Lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la parte de estudio, estacionario. Agregamos una extensión de estudio que va a ser un barrido con el parámetro de la presión, que será de 0 a la presión máxima que nosotros definimos en los parámetros. Una vez agregado la extensión de estudio, le damos computar. Por defecto, el estudio nos arrojará dos gráficas, que es la de la tensión. Como podemos observar, es la tensión que se ejerce sobre el sensor. Y la segunda gráfica que se nos arroja por defecto es el potencial eléctrico. Como podemos observar, la terminal donde pusimos los 5 volts se muestra que tiene 5 volts. Y a medida que nos acercamos a la terminal de tierra, esta va a perder su carga de voltaje. Ahora lo que tenemos que hacer es, en resultados, agregar una gráfica 3D. En esta gráfica 3D agregaremos lo que viene siendo una superficie. Y en la superficie agregaremos, nos dirigiremos a esta parte, mecánica de sólidos, desplazamiento, campo de desplazamiento, y nos dirigiremos aquí en el componente Z. Una vez hecho esto, agregaremos una deformación, como se puede ver aquí, y obtendremos el siguiente resultado. Como podemos ver, es la deformación que se obtiene por someter al sensor a una presión en este caso es la de 50 kilopascales. Como podemos observar, nos podemos mover sobre diferentes presiones. Podemos ver que al colocarle presión 0 no obtendremos nada, pero si nos dirigimos de nuevo a 50.000 pascales, podemos observar su deformación. Así nos podemos estar moviendo a través de las diferentes presiones hasta llegar hasta la presión final, que es de 50.000 pascales. La siguiente gráfica que haremos es un gráfico 1D. Esta será una gráfica 1D y será del desplazamiento en Z. Una vez creada, agregaremos aquí una gráfica de punto y nos dirigiremos a seleccionar el punto que creamos en el centro del piezoresistor, perdón, del sensor. Una vez seleccionado, nos dirigimos otra vez aquí, mecánica de solos, desplazamiento en el campo Z. Le daremos en plot y nos arrojará esta gráfica. Lo que seguirá es crear las matrices de resistividad para ver los cambios de resistividad en las dos piezo-resistencias seleccionadas. Crearemos una gráfica 1D. Iremos a Point Graph, cambiaremos el nombre aquí a matriz de resistividad 1. Una vez aquí en la gráfica de resistividad 1, seleccionaremos el punto de la piezo-resistencia inferior, que es este. Nos iremos a
definición a componente, multifísica, propiedades de material, cambio en la resistividad de la matriz. Seleccionaremos el componente XX y nombraremos esta gráfica de punto como XX. Y lo haremos así con todos los componentes. Estos son XX, XY, XZ, YX, YY, YZ, ZX, ZY, ZZ. Y una vez terminado de crear todos los componentes, esta es la matriz de resistividad número 1. Tenemos la siguiente gráfica. Hacemos lo mismo con el punto que creamos para la segunda piezo-resistencia seleccionada y nos arrojará esta gráfica. Ahora agregaremos una gráfica 1D donde antes de realizar esto tendremos que dirigirnos a definiciones. Crearemos una variable que se llame B0 donde pondremos la siguiente expresión. Una vez hecho esto le damos nuevamente en computar. Una vez que haya cargado el estudio, nos dirigiremos nuevamente a la gráfica global, pondremos en expresión ponemos el B0 y automáticamente al dar enter nos arrojará que las unidades son en volts y obtendremos esta gráfica. En el gráfico de tensión se puede observar que en mayor parte de la pieza del sensor no tenemos una presión, una tensión alta. Solo podemos observar que en los marcos donde se encuentran las piezo-resistencias observamos una pequeña elevación de la tensión. En el gráfico de potencial eléctrico podemos observar que en la terminal donde se aplican los 5 volts está marcada de color rojo, lo cual quiere decir que tenemos esa misma carga y mientras más nos acerquemos a la terminal de tierra vamos a ir perdiendo esta corriente, lo cual nos indica que hay una buena distribución de la carga. El, los gráficos 3D y 2D de desplazamiento en Z nos indican varias cosas. El gráfico 3D nos indica que la mayor zona donde se está deformando la pieza es en el centro de la membrana, mientras que en el gráfico 2D nos indica la longitud máxima a la cual se está deformando. En la gráfica de las matrices de resistividad podemos observar cómo la resistividad va cambiando a medida que la presión va aumentando. Esto se puede observar tanto en la resistencia horizontal, tanto en la vertical. Esto igual a su vez se ve reflejado en la gráfica de voltaje global. Para concluir, podemos decir que el comportamiento del sensor se puede analizar a través de aplicar una, una presión. Esta puede ser muy pequeña o muy grande. Durante la aplicación de esta presión se puede observar que habrá cambios tanto en la deflexión como en la resistividad del sensor. También se puede comprobar con estos cambios si nuestro modelo cumple o no los objetivos de diseño que pide el fabricante.